Y si todo lo que haces para sentirte seguro es exactamente lo que te hace vivir en ansiedad, buscas estabilidad, control, certezas, pero cuanto más te aferras, más crece la inquietud. En la sabiduría de la inseguridad de Alan Watts surge una verdad incómoda. La seguridad que persigues es una ilusión. En la cadena Libros Raros descubrirás por qué intentar controlarlo todo te aleja de la paz y cómo la incertidumbre puede ser la única estabilidad real. El ser humano moderno vive obsesionado con el control. Quiere prever, asegurar, anticipar cada aspecto de su vida, como si pudiera construir un refugio estable en medio de un mundo que cambia constantemente. Busca certezas en el trabajo, en las relaciones, en el futuro, creyendo que la seguridad es la clave de la paz. Pero aquí surge una paradoja profunda. Esa seguridad que persigue no es más que una construcción mental. No existe en la realidad, solo en la idea que la mente proyecta para tranquilizarse. En un universo en movimiento continuo, donde todo nace, cambia y desaparece, querer fijar algo es ir contra la naturaleza misma de la vida. Así aparece una oposición silenciosa. Por un lado, una seguridad artificial creada por el pensamiento. Por otro, la vida real, fluida, impredecible, viva. El problema no es que el mundo sea incierto, sino que la mente se resiste a esa incertidumbre. Busca garantías donde no pueden existir y en ese intento genera ansiedad, tensión y miedo. Comprender esto es entrar en una nueva visión. Vivir no es controlar, no es asegurar, no es dominar el futuro. Vivir es moverse con lo desconocido, es aceptar que nada puede ser retenido, que nada puede ser completamente previsto. Y es precisamente en esa ausencia de control donde puede surgir una forma más profunda de libertad. La búsqueda de seguridad es una huida. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que su deseo constante de seguridad no es una señal de sabiduría, sino una forma sutil de huida. Crees que estás construyendo una vida estable, protegiéndote de lo inesperado, asegurando tu futuro, pero en realidad te estás alejando de la vida misma, porque la vida, en su esencia más profunda, no es estable, no es predecible, no es controlable. Es movimiento, cambio, incertidumbre constante, y cuando intentas fijarla, congelarla en una forma segura, entras en conflicto directo con su naturaleza. Aquí comienza la tensión, aquí nace la angustia. Desde muy temprano se te enseña que debes buscar seguridad financiera, emocional, profesional, incluso espiritual. Te dicen que debes construir algo sólido, algo que no cambie, algo en lo que puedas apoyarte sin miedo. Y sin cuestionarlo, adoptas esta idea como una verdad absoluta. Pero lo que nadie te dice es que esa seguridad total nunca llega. Siempre hay una duda, una incertidumbre, una posibilidad de pérdida. Y cuanto más intentas eliminar esa incertidumbre, más consciente te vuelves de su presencia. Es como intentar calmar el océano con las manos. Cuanto más luchas contra las olas, más evidente se vuelve su fuerza. El futuro se convierte entonces en tu refugio imaginario. Proyectas en él todas tus esperanzas, tus planes, tus estrategias. Piensas, cuando tenga esto, estaré en paz. Cuando logre aquello, podré relajarme. Pero ese momento nunca llega realmente, porque cuando alcanzas una meta, inmediatamente aparece otra. La mente se mueve constantemente hacia adelante, buscando una seguridad que siempre está un paso más allá. Y en este movimiento perpetuo, pierdes el contacto con el presente. Vives en un tiempo que no existe, en un lugar que nunca llega. Esta proyección constante hacia el futuro no es inocente,
Es una forma de evitar lo que está aquí, ahora. Porque el presente es incierto, es abierto, no ofrece garantías. Y eso asusta a la mente. Prefiere imaginar un futuro controlado que enfrentar la realidad viva del momento. Pero en ese intento crea una ilusión de control, una ilusión de estabilidad. Y toda ilusión tarde o temprano se rompe. Cuando eso ocurre, aparece la ansiedad, el miedo, la sensación de no tener suelo firme. No porque la realidad haya cambiado, sino porque la ilusión se ha desmoronado. La angustia no nace de la incertidumbre en sí, nace de la resistencia a la incertidumbre. Es el resultado directo de querer que la vida sea diferente de lo que es. Quieres que sea predecible, que sea segura, que sea estable. Pero la vida no funciona así. Todo cambia. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tu entorno. Nada permanece fijo. Y sin embargo, te aferras a la idea de permanencia como si fuera una necesidad vital. Esta contradicción interna es la raíz del sufrimiento. Lo más paradójico es que, en tu intento de sentirte seguro, te vuelves más inseguro. Cuanto más necesitas certezas, más frágil te vuelves ante cualquier cambio. Un pequeño imprevisto, una mínima variación, puede desestabilizarte profundamente, porque has construido tu paz sobre algo que no puede sostenerse. Has puesto tu confianza en una idea, no en la realidad. Y cuando la realidad se impone, esa confianza se derrumba. La mente busca constantemente anticipar lo que va a suceder, quiere prever cada detalle, evitar cada riesgo, controlar cada resultado. Pero este esfuerzo es infinito, porque el número de variables es infinito. Siempre habrá algo que no puedas prever, algo que escape a tu control. Y esa posibilidad es suficiente para mantener viva la inquietud. Así, incluso cuando todo parece estar bajo control, hay una tensión latente, una sensación de que algo podría salir mal. Esa es la huella de la ilusión. Vivir así es vivir en una contradicción permanente. Por un lado, deseas estabilidad. Por otro, vives en un mundo inestable. Por un lado, buscas control. Por otro, estás rodeado de lo incontrolable. Esta dualidad crea un desgaste interno constante. Es como intentar sostener algo que se escapa entre tus dedos. Cuanto más aprietas, más rápido se pierde. Pero ¿qué pasaría si dejaras de buscar seguridad? ¿Qué pasaría si reconocieras que no existe como algo absoluto? No como una idea pesimista, sino como una comprensión profunda de la realidad. En ese momento, algo cambia. Ya no necesitas luchar contra la incertidumbre porque dejas de verla como un enemigo. Empiezas a verla como lo que es, la condición natural de la vida. Cuando dejas de huir hacia el futuro, puedes comenzar a habitar el presente. Y en el presente, curiosamente, no hay problema. Porque la mayoría de los problemas existen en el tiempo psicológico, en lo que podría pasar o en lo que ya pasó. Aquí, ahora, solo hay experiencia directa. Sensaciones, percepciones, pensamientos que aparecen y desaparecen. Nada fijo, nada seguro, pero tampoco nada amenazante en sí mismo. La verdadera cuestión no es cómo asegurar la vida, sino cómo vivir sin necesidad de asegurarla, y esa es una transformación radical. Significa abandonar una estructura mental que ha sido reforzada durante años. Significa aceptar que no tienes el control total, que no puedes preverlo todo, que no puedes garantizar el resultado de cada acción. Y lejos de ser una debilidad, esta aceptación es una forma de inteligencia profunda. Porque cuando ya no necesitas controlar, puedes responder en lugar de reaccionar. Puedes adaptarte en lugar de resistir. Puedes moverte con la vida en lugar de intentar dominarla. Y en ese movimiento aparece una forma de fluidez, una ligereza
que no depende de condiciones externas. No necesitas que todo esté perfecto para estar en paz. No necesitas garantías para avanzar. Esto no significa vivir sin responsabilidad ni ignorar el futuro completamente. Significa usar el pensamiento como una herramienta, no como un refugio. Puedes planificar, prever, organizar, pero sin aferrarte a los resultados, sin convertir esas proyecciones en condiciones para tu bienestar. Hay una gran diferencia entre utilizar el pensamiento y ser utilizado por él. La mente seguirá produciendo ideas de seguridad, seguirá buscando certezas. Esa es su naturaleza. Pero ya no tienes que creer en cada una de ellas. Puedes observar ese movimiento sin dejarte arrastrar. Y en esa observación aparece un espacio donde no hay necesidad de huir, donde no hay urgencia por controlar, solo hay presencia. En ese estado, la incertidumbre deja de ser una amenaza, se convierte en una apertura. Porque si nada está fijado, todo es posible. Si el futuro no está determinado, hay libertad. Si no hay garantías, tampoco hay límites estrictos. Lo que antes parecía peligroso, ahora se revela como creativo. La búsqueda de seguridad era, en realidad, una forma de cerrar esa apertura, de reducir lo posible a lo previsible, de cambiar la vida por una versión controlada de ella. Pero al hacerlo, también reducías tu experiencia, tu vitalidad, tu capacidad de asombro. La vida perdía su intensidad, su frescura, su misterio. Al dejar de buscar seguridad como un absoluto, recuperas ese contacto directo con lo desconocido. Y en ese contacto hay una energía diferente. No es la tensión de querer controlar, sino la atención de estar presente. No es el miedo a lo que podría pasar, sino la apertura a lo que está ocurriendo. Así, la verdadera seguridad no se encuentra en controlar el futuro, sino en dejar de depender de él. No se trata de asegurar la vida, sino de confiar en tu capacidad de vivirla, momento a momento. Y esa confianza no viene de garantías externas, sino de una relación directa con la experiencia presente. La huida hacia la seguridad termina cuando ves claramente que no hay lugar donde esconderse de la incertidumbre. Y lejos de ser una condena, esto es una liberación. Porque ya no tienes que seguir corriendo, ya no tienes que sostener una ilusión. Puedes detenerte, mirar y descubrir que la vida, tal como es, no necesita ser asegurada para ser vivida plenamente. El yo como construcción frágil. Desde el momento en que comienzas a decir yo, crees que estás señalando algo sólido, algo real, algo que permanece a través del tiempo. Dices, yo soy, yo quiero, yo pienso, como si existiera una entidad fija detrás de esas palabras. Pero si observas con atención, ese yo no es más que una construcción mental, una idea que se forma a partir de recuerdos, experiencias, creencias y percepciones cambiantes. No es una realidad estable, sino un proceso en movimiento, y sin embargo, toda tu vida parece organizada alrededor de la necesidad de protegerlo, de reforzarlo, de hacerlo más seguro. La identidad que llamas yo no es algo con lo que naciste de forma definida. Se ha ido formando con el tiempo. Está hecha de todo lo que te han dicho que eres, de lo que has vivido, de lo que recuerdas y de lo que crees sobre ti mismo. Es una narrativa interna que se actualiza constantemente. Hoy te percibes de una manera, mañana de otra. A veces te sientes fuerte, otras veces débil. A veces seguro, otras inseguro. Y sin embargo, a pesar de esta inestabilidad evidente, sigues actuando como si ese yo fuera una base sólida que debe ser defendida a toda costa. Aquí aparece una contradicción profunda. Intentas proteger algo que,
por su propia naturaleza, no es fijo. Intentas estabilizar lo que está en constante cambio. Y en ese intento nace una tensión continua. Porque cuanto más quieres asegurar tu identidad, más sensible te vuelves a cualquier amenaza. Una crítica, un rechazo, un fracaso, todo puede percibirse como un ataque directo a ese yo que estás intentando mantener intacto. Y así, vives en un estado de vigilancia constante, tratando de preservar una imagen que nunca es completamente estable. El yo busca seguridad porque teme desaparecer. En el fondo, hay un miedo silencioso, el miedo a no ser nada, el miedo a perder la identidad, a no tener una forma definida. Y para evitar ese vacío, la mente construye una historia continua. Te dice quién eres, qué vales, qué debes hacer, cómo debes ser visto por los demás. Esta historia se convierte en tu referencia principal. No ves la realidad directamente, sino a través del filtro de esa narrativa. Pero si miras con más profundidad, puedes notar algo esencial. Ese yo no está presente de forma constante. Aparece en los pensamientos, en las interpretaciones, en las memorias. Cuando no estás pensando en ti mismo, ¿dónde está ese yo? Cuando estás completamente inmerso en una experiencia, escuchando un sonido, observando un paisaje, sintiendo una emoción, el sentido de identidad se disuelve momentáneamente. No hay un yo separado que controle la experiencia. Solo hay experiencia ocurriendo. Esto revela algo fundamental. El yo no es el centro real de la vida, sino una construcción que aparece dentro de ella. Es como una historia que se cuenta a sí misma, una especie de comentario constante sobre lo que sucede. Y esta historia tiene una función práctica, pero también una limitación profunda, porque al identificarte completamente con ella, reduces la amplitud de tu experiencia a una versión mental de la realidad. El ego, entendido como ese sentido de identidad separada, vive en constante tensión porque necesita afirmarse, necesita compararse, defenderse, justificarse. Siempre está evaluando: soy mejor, soy peor, soy suficiente, no soy suficiente. Este movimiento continuo crea una sensación de inestabilidad. Nunca es suficiente, nunca está completamente seguro, porque se basa en referencias externas, en opiniones, en resultados que cambian constantemente. El miedo a desaparecer es lo que sostiene este sistema. El ego teme que, si deja de afirmarse, dejará de existir. Pero este miedo se basa en una confusión. Confunde la desaparición de la idea del yo con la desaparición de la vida misma. Cree que sin identidad no hay existencia, cuando en realidad la experiencia continúa, incluso sin esa referencia constante. De hecho, cuando el sentido de identidad se relaja, la experiencia puede volverse más directa, más abierta, menos filtrada. La fragilidad del yo se manifiesta en la necesidad constante de validación. Buscas reconocimiento, aprobación, confirmación. Necesitas sentir que eres alguien, que tienes un lugar, que tu identidad es válida. Pero esta necesidad nunca se satisface completamente porque depende de factores externos. Siempre puede haber una duda, una crítica, una pérdida. Y cada una de estas situaciones puede hacer tambalear la imagen que tienes de ti mismo. Intentar fortalecer el yo no resuelve este problema. Al contrario, lo intensifica. Cuanto más inviertes en esa identidad, más tienes que protegerla. Cuanto más la defines, más temes que se vea amenazada. Es un ciclo sin fin, y en ese ciclo pierdes de vista algo esencial, que no eres esa historia, que no estás limitado a esa construcción mental. Esto no significa que debas eliminar el yo o rechazarlo. El problema no es su existencia, sino la identificación total con él.
Puedes usar la identidad como una herramienta funcional para comunicarte, para interactuar con el mundo, sin creer que es tu esencia. Puedes reconocer que es una construcción útil, pero no definitiva. Y en ese reconocimiento aparece una forma de libertad. Cuando ya no necesitas proteger constantemente tu identidad, algo se relaja. Ya no tienes que reaccionar a cada crítica como si fuera una amenaza. Ya no tienes que demostrar constantemente tu valor. Puedes permitir que las cosas cambien, que las percepciones evolucionen, sin sentir que tu existencia está en juego. Hay una ligereza que surge cuando dejas de sostener esa estructura rígida. La mente seguirá generando pensamientos sobre el yo, seguirá contando historias, interpretando experiencias, creando significados. Pero ya no tienes que creer en cada uno de esos pensamientos. Puedes observarlos como lo que son, construcciones mentales que aparecen y desaparecen. Y en esa observación, el yo pierde su rigidez, se vuelve más flexible, más ligero. Al mismo tiempo, se abre un espacio más amplio de experiencia, un espacio donde no todo gira en torno a ti, donde puedes percibir sin filtrar constantemente a través de la identidad, donde la vida se experimenta de forma más directa, no como algo que te ocurre a ti, sino como algo que simplemente ocurre. Este cambio no es algo que se logre forzando la mente o rechazando el pensamiento. Es una comprensión que se profundiza con la observación. Al ver claramente cómo se construye el yo, cómo cambia, cómo se defiende, cómo teme, comienzas a desidentificarte de él de manera natural, no como un esfuerzo, sino como una consecuencia de ver. Y en esa claridad, el miedo a desaparecer comienza a perder fuerza, porque ves que, incluso cuando el yo no está en el centro, la experiencia continúa. La vida no depende de esa identidad para existir. De hecho, se vuelve más fluida, más abierta, menos limitada. La verdadera estabilidad no se encuentra en reforzar el yo, sino en dejar de depender de él. No en construir una identidad más fuerte, sino en reconocer su naturaleza cambiante. Y en esa aceptación, la fragilidad se transforma en flexibilidad. Ya no necesitas ser alguien fijo. Puedes ser simplemente lo que surge en cada momento. Así, la comprensión de que el yo es una construcción frágil no es una pérdida, sino una liberación, porque te permite soltar una carga innecesaria, te permite dejar de proteger algo que no puede ser fijado. Y en ese soltar aparece una forma de presencia más directa, más viva, más real, no basada en una historia, sino en la experiencia inmediata de estar aquí. El tiempo psicológico es una ilusión. La mente humana rara vez permanece en el momento en el que el cuerpo realmente se encuentra. Se desplaza constantemente entre lo que ya ocurrió y lo que podría ocurrir, como si necesitara escapar de la experiencia directa del presente. Este movimiento continuo crea una dimensión particular del tiempo que no es el tiempo real, sino un tiempo psicológico. No se trata del tiempo medido por relojes o calendarios, sino de una construcción mental hecha de recuerdos, anticipaciones, proyecciones y expectativas. Y aunque parece natural vivir así, esta forma de funcionamiento es una de las principales fuentes de inseguridad y conflicto interno. Cuando piensas en el pasado, no estás regresando a un momento real. Estás evocando una imagen, una interpretación, una reconstrucción que ocurre ahora. Cada recuerdo es un pensamiento presente. No existe como algo independiente fuera de este instante. Y sin embargo, la mente lo trata como si fuera una realidad sólida. Revives situaciones, analizas lo que hiciste o dejaste de hacer, te identificas con lo que ocurrió. Este proceso puede generar nostalgia,
culpa, arrepentimiento o incluso orgullo, pero en todos los casos te mantiene atrapado en una dimensión que ya no existe, alejándote de lo que está ocurriendo aquí y ahora. El futuro funciona de manera similar, pero en dirección opuesta. Es una proyección, una anticipación de lo que podría suceder. Imaginas escenarios, haces planes, construyes expectativas, y aunque esta capacidad tiene un valor práctico, se convierte en un problema cuando te identificas completamente con esas proyecciones. Empiezas a vivir en función de algo que aún no ha ocurrido. Tu bienestar se condiciona a un resultado futuro. Piensas que estarás en paz cuando logres algo, cuando evites algo, cuando alcances cierta estabilidad. Pero ese momento siempre está más adelante. Nunca llega realmente, porque cuando se convierte en presente, la mente ya ha creado una nueva proyección. Así se establece un ciclo interminable. El presente se convierte en un medio para alcanzar un futuro imaginado. No se vive por sí mismo, sino como un paso hacia otra cosa. Y en este proceso, el instante actual pierde su valor, se vuelve invisible, secundario, insuficiente. Pero lo paradójico es que toda la vida ocurre en este instante. No hay experiencia fuera de él. Todo lo que percibes, sientes o piensas sucede ahora. No puedes experimentar el pasado ni el futuro directamente. Solo puedes pensar en ellos. Y sin embargo, la mente actúa como si fueran más importantes que la realidad presente. Vivir en el futuro crea una forma constante de inseguridad, porque el futuro es incierto por naturaleza. No puede ser controlado completamente, no puede ser previsto con precisión. Siempre hay variables desconocidas, factores imprevisibles. Y cuando tu mente se proyecta constantemente hacia ese espacio incierto, inevitablemente aparece la inquietud. Intentas anticipar lo que podría salir mal, prevenir posibles problemas, asegurar resultados. Pero este esfuerzo nunca es suficiente porque no puedes abarcar todas las posibilidades. Siempre queda un margen de duda. Y esa duda alimenta la ansiedad. La inseguridad no viene del futuro en sí, sino de la relación que tienes con él. No es lo que podría pasar lo que genera tensión, sino la necesidad de controlar lo que aún no existe. Quieres garantías en un terreno que, por definición, no puede ofrecerlas. Y en ese intento te alejas del único lugar donde realmente puedes actuar, el presente. Pierdes contacto con lo que está ocurriendo porque estás absorbido por lo que podría ocurrir. Este funcionamiento también afecta la manera en que percibes el presente. En lugar de experimentarlo directamente, lo interpretas a través del filtro del tiempo psicológico. Comparas lo que sucede con lo que esperabas, con lo que ocurrió antes, con lo que imaginas que debería pasar después. Así, nunca ves las cosas tal como son. Siempre hay una capa de pensamiento que distorsiona la experiencia. El momento presente deja de ser una realidad viva y se convierte en una referencia dentro de una historia mental. El espíritu proyecta sin cesar porque cree que allí encontrará seguridad. Piensa que, si logra prever suficiente, podrá evitar el dolor y garantizar el placer. Pero esta creencia es ilusoria, porque la vida no se deja encerrar en un plan fijo. Siempre hay elementos inesperados, cambios, transformaciones. Y cuanto más intentas anticiparlos todos, más te enfrentas a la imposibilidad de hacerlo. Esta imposibilidad es lo que genera frustración, tensión, sensación de falta de control. Al mismo tiempo, el pasado se convierte en una base sobre la cual la mente intenta construir certeza. Piensas que, entendiendo lo que ocurrió, podrás prever lo que vendrá. Pero el pasado no es una garantía del futuro. Cada momento es nuevo, único, irrepetible.
Aunque haya patrones, siempre hay variaciones. Y confiar completamente en el pasado para asegurar el futuro es otra forma de ilusión. La clave no está en eliminar el pensamiento sobre el tiempo, sino en reconocer su naturaleza. El tiempo psicológico es útil como herramienta, pero se vuelve problemático cuando lo confundes con la realidad. Puedes recordar para aprender, puedes planificar para organizarte, pero no necesitas vivir atrapado en esas dimensiones. Cuando lo haces, pierdes la conexión con la experiencia directa. El instante presente no es una simple transición entre pasado y futuro. Es el único lugar donde la vida se manifiesta. Cada percepción, cada sensación, cada pensamiento ocurre aquí. No hay otro punto de acceso a la realidad, y sin embargo, es el lugar que más fácilmente se ignora, porque la mente lo considera insuficiente. Siempre busca algo más, algo mejor, algo diferente. Volver al presente no es un esfuerzo intenso ni una técnica complicada. Es más bien un reconocimiento, un darse cuenta de que ya estás aquí, de que todo lo que buscas en el futuro solo puede ser experimentado en este momento. La paz, la claridad, la estabilidad, no son cosas que se encuentran más adelante. Son estados que aparecen cuando dejas de proyectarte constantemente. Cuando observas el movimiento de la mente sin seguirlo, comienza a surgir una distancia. Ves cómo aparecen los pensamientos sobre el pasado y el futuro, cómo intentan atraparte, cómo generan emociones, pero ya no estás completamente identificado con ellos. Hay una parte de la experiencia que permanece presente, que observa sin ser arrastrada, y en esa observación, el tiempo psicológico pierde fuerza. Esto no significa que desaparezca por completo, seguirá apareciendo, porque es una función natural de la mente. Pero ya no dominará tu percepción, ya no será el eje central de tu experiencia. Podrás moverte entre pasado, presente y futuro sin perderte en ellos. Podrás usar el pensamiento sin ser utilizado por él. La verdadera seguridad no se encuentra en dominar el tiempo, sino en salir de su ilusión. No en controlar el futuro, sino en dejar de depender de él. No en revivir el pasado, sino en dejar de identificarte con él. Y esta salida no es una fuga, sino un regreso. Un regreso a lo único que es real, este instante. En el presente, la vida es inmediata. No necesita ser interpretada, no necesita ser proyectada. Está simplemente ahí. Y cuando te permites estar en contacto con ella sin el filtro constante del tiempo psicológico, algo cambia profundamente. La ansiedad disminuye, la tensión se disuelve, la experiencia se vuelve más clara. El problema nunca fue el tiempo en sí, sino la forma en que la mente se relaciona con él. Al verlo como una realidad absoluta, te pierdes en él. Al reconocerlo como una construcción, recuperas la libertad. Puedes moverte en el tiempo sin estar atrapado en él. Puedes vivir el presente sin ignorar el pasado ni el futuro, pero sin depender de ellos. Y en ese equilibrio aparece una forma de estabilidad que no depende de condiciones externas. No necesitas que el futuro sea seguro para estar en paz. No necesitas que el pasado sea perfecto para sentirte completo. Solo necesitas estar aquí, plenamente, sin escapar hacia dimensiones que solo existen en la mente, porque es aquí, y solo aquí, donde la vida ocurre realmente. Aceptar la incertidumbre total. Aceptar la incertidumbre total no es una idea cómoda para la mente. De hecho, es una de las verdades más difíciles de integrar porque va directamente en contra de todo lo que has aprendido. Desde siempre te han enseñado a buscar seguridad, a construir certezas, a evitar lo desconocido.
Te han condicionado a creer que una vida bien vivida es una vida controlada, predecible, protegida. Pero si observas con honestidad, verás que nada de eso es realmente posible. Nada está garantizado, nada puede ser asegurado completamente. Y esta no es una visión pesimista de la vida, sino una descripción clara de su naturaleza. Todo lo que consideras estable está en constante cambio. Tu cuerpo cambia, envejece, se transforma sin que puedas detenerlo. Tus emociones aparecen y desaparecen, tus pensamientos evolucionan, tus relaciones cambian, las circunstancias externas se modifican continuamente. Incluso aquello que parece sólido y permanente está sujeto al tiempo, al desgaste, a lo inesperado. Y sin embargo, a pesar de esta evidencia constante, la mente sigue buscando algo fijo, algo seguro, algo que no cambie. Esta búsqueda es la raíz de una tensión profunda, porque intenta encontrar estabilidad en un mundo que por esencia es dinámico. Aceptar que nada está garantizado no significa caer en la desesperación, sino liberarse de una ilusión. Porque el problema no es la incertidumbre, sino la resistencia a ella. La mente quiere saber, prever, controlar. Quiere reducir lo desconocido a algo manejable. Pero la vida no se deja reducir a un esquema fijo. Siempre hay un margen de misterio, de imprevisibilidad, de apertura. Y cuando te resistes a ese aspecto, entras en conflicto con la realidad misma. El desconocido no es una excepción en la vida, es su base. Cada instante es nuevo, nunca ha ocurrido antes y nunca se repetirá de la misma manera. Incluso si ciertas situaciones parecen similares, siempre hay diferencias sutiles. La vida no es una repetición mecánica, es un flujo creativo. Y en ese flujo, lo desconocido no es una amenaza, sino una fuente de posibilidades. Es lo que permite que algo nuevo surja, que algo diferente aparezca. Sin incertidumbre, no habría cambio, no habría evolución, no habría vida. Pero la mente interpreta lo desconocido como un peligro. Asocia la falta de control con la posibilidad de daño, de pérdida, de sufrimiento, y para evitar ese riesgo, intenta construir estructuras de seguridad. Planifica, organiza, anticipa, pero estas estructuras son limitadas. No pueden abarcar la totalidad de la vida. Siempre hay elementos que escapan, que no pueden ser previstos, y esa brecha entre lo que intentas controlar y lo que realmente ocurre es lo que genera ansiedad. Resistir la incertidumbre es como nadar contra una corriente constante. Puedes hacerlo durante un tiempo, pero inevitablemente te agotas. La vida sigue moviéndose, cambiando, transformándose, y tú sigues intentando fijarla. Esta lucha constante consume energía, crea tensión, genera frustración. Porque por más esfuerzo que hagas, nunca lograrás eliminar completamente lo desconocido. Siempre estará ahí, como una dimensión fundamental de la existencia. Cuando empiezas a ver esto con claridad, se abre una posibilidad diferente. En lugar de luchar contra la incertidumbre, puedes empezar a aceptarla. No como una resignación pasiva, sino como un reconocimiento profundo de la realidad. Aceptar no significa renunciar a actuar o a pensar, sino dejar de exigirle a la vida que sea diferente de lo que es. Significa dejar de buscar garantías absolutas donde no pueden existir. Esta aceptación transforma la relación con la experiencia. Ya no necesitas controlar cada resultado para sentirte en paz. Ya no dependes de certezas externas para avanzar. Puedes actuar, decidir, moverte, sabiendo que no todo está bajo tu control. Y lejos de debilitarte, esta comprensión te hace más flexible, más adaptable, más abierto.
La verdadera fortaleza no está en eliminar la incertidumbre, sino en poder vivir con ella sin miedo, en poder moverte en lo desconocido sin paralizarte, en poder actuar sin garantías. Esta es una forma de inteligencia que no se basa en el control, sino en la presencia. En lugar de anticipar cada posible escenario, respondes a lo que ocurre en el momento. Y esa respuesta es más viva, más adecuada, porque no está condicionada por proyecciones rígidas. Aceptar la incertidumbre también implica soltar la necesidad de seguridad psicológica. Esa sensación de que todo debe estar definido, asegurado, cerrado. Cuando sueltas esa necesidad, aparece un espacio interior diferente. Un espacio donde no hay urgencia por saber, por prever, por controlar. Hay una apertura, una disponibilidad, y en esa apertura, la experiencia se vuelve más rica, más profunda. El miedo a la incertidumbre disminuye cuando dejas de verla como una amenaza, cuando entiendes que no es algo que debas eliminar, sino algo con lo que puedes convivir. Porque en realidad, siempre has vivido en la incertidumbre, solo que no eras plenamente consciente de ello. La diferencia ahora es que ya no intentas negarla, la reconoces, la aceptas, y en esa aceptación pierdes el conflicto. Esto no significa que la mente deje de generar dudas o preguntas. Seguirá haciéndolo, pero ya no tendrá el mismo poder sobre ti. Ya no te arrastrará automáticamente hacia la ansiedad, porque sabes que no necesita tener todas las respuestas para estar en paz. Sabes que la vida puede desarrollarse sin que todo esté definido de antemano. En esta comprensión aparece una forma de confianza, no una confianza basada en certezas externas, sino en la capacidad de estar presente con lo que ocurre. Es una confianza silenciosa que no necesita justificarse, no depende de resultados ni de condiciones específicas, surge de la relación directa con la experiencia. La incertidumbre deja entonces de ser un problema y se convierte en una dimensión natural de la vida, una dimensión que no necesita ser eliminada, sino comprendida. Y en esa comprensión aparece una libertad profunda. La libertad de no depender de garantías, de no necesitar controlar cada aspecto de la existencia. Esta libertad no es espectacular, no se manifiesta necesariamente en cambios externos radicales. Es más bien una transformación interna, una forma diferente de relacionarte con lo que sucede, una forma más abierta, más flexible, más en armonía con el movimiento de la vida. Cuando dejas de resistir, la tensión se disuelve. Ya no hay lucha contra lo que es. Hay una aceptación que no es pasividad, sino claridad. Y desde esa claridad, la acción surge de manera más natural. No desde el miedo, sino desde la comprensión. Aceptar la incertidumbre total es reconocer que la vida no puede ser encerrada en un sistema de seguridad. Es dejar de buscar un suelo completamente firme en un terreno que siempre está en movimiento. Y al hacerlo, descubres algo inesperado. No necesitas ese suelo fijo para sostenerte. Puedes moverte, adaptarte, vivir, incluso en medio de lo incierto. Porque la verdadera estabilidad no está en lo que no cambia, sino en la capacidad de estar presente en el cambio. No en eliminar lo desconocido, sino en dejar de temerlo. Y en ese cambio de perspectiva, la incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en una puerta hacia una forma de vivir más libre, más directa, más alineada con la realidad tal como es. El momento presente como única realidad. La mente humana está tan acostumbrada a moverse en el tiempo que ha olvidado algo esencial. La vida no ocurre en el pasado ni en el futuro, ocurre únicamente ahora. Este instante
tan simple y aparentemente insignificante, es el único lugar donde todo sucede. No es una idea filosófica ni un concepto abstracto, sino una realidad directa, accesible en todo momento. Sin embargo, rara vez se vive plenamente, porque la mente está constantemente ocupada proyectándose hacia lo que fue o hacia lo que podría ser. Cuando piensas en el pasado, no estás viajando a otro momento real. Estás activando recuerdos que aparecen en el presente. Son imágenes, sensaciones, interpretaciones que emergen ahora. Lo mismo ocurre con el futuro. No existe como experiencia directa. Es una construcción mental hecha de anticipaciones, expectativas, miedos o deseos. Todo esto ocurre en el presente, aunque la mente lo perciba como algo separado. Así, tanto el pasado como el futuro son fenómenos mentales que dependen completamente de este instante para existir. Y sin embargo, la mayoría de las personas vive como si el presente fuera solo un puente entre lo que ya pasó y lo que vendrá. Se le da poca importancia, como si fuera incompleto o insuficiente. Se piensa que la plenitud llegará más adelante, cuando ciertas condiciones se cumplan. Cuando logre esto, cuando tenga aquello, entonces estaré bien. Pero ese momento nunca llega realmente, porque cuando el futuro se convierte en presente, la mente ya está proyectando otra meta. Es un movimiento sin fin que mantiene la sensación de falta. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado o el futuro, sino comprender su verdadera naturaleza. El pasado puede servir como referencia, el futuro como orientación, pero ninguno de los dos tiene existencia fuera de este instante. Cuando lo olvidas, te pierdes en pensamientos que te alejan de la experiencia directa. Te identificas con historias, con proyecciones, con escenarios imaginarios, y en ese proceso pierdes el contacto con la realidad viva. El momento presente no necesita ser mejorado para ser completo. No necesita añadidos ni condiciones especiales. Todo lo que puedes experimentar está ya aquí. Sensaciones, sonidos, percepciones, pensamientos. Incluso la idea de que falta algo aparece en este mismo instante. No hay ningún otro lugar donde la vida se despliegue. Y sin embargo, la mente insiste en buscar fuera de él como si la realidad estuviera en otra parte. Esta búsqueda constante está ligada a la ilusión de control. Crees que necesitas organizar, prever y dominar cada aspecto de tu vida para sentirte en paz. Intentas controlar el futuro, asegurar resultados, evitar lo incierto. Pero esta necesidad de control genera una tensión constante, porque la vida no puede ser completamente controlada. Siempre hay factores que escapan, variables imprevisibles, cambios inevitables. Y cuanto más intentas dominarlo todo, más evidente se vuelve esa imposibilidad. El deseo de controlar nace del miedo. Miedo a perder, a fallar, a sufrir. Miedo a lo desconocido. Y para evitar ese miedo, la mente construye estrategias, planes, estructuras. Pero estas construcciones son limitadas. No pueden abarcar la totalidad de la vida. Siempre queda un margen de incertidumbre, y ese margen es suficiente para mantener viva la inquietud. Lo paradójico es que, en tu intento de controlar la vida, te desconectas de ella. Porque en lugar de estar presente en lo que ocurre, estás ocupado anticipando lo que podría ocurrir. No experimentas directamente, interpretas. No respondes a la realidad, reaccionas a tus pensamientos sobre la realidad. Y así, la vida se convierte en una serie de ideas en lugar de una experiencia viva. Cuando comienzas a ver esto con claridad, algo cambia. No porque la vida se vuelva más controlable, sino porque dejas de exigirle que lo sea. Empiezas a soltar la necesidad de dominar cada detalle
Y en ese soltar aparece un espacio interior diferente, un espacio donde no hay urgencia por prever, por asegurar, por garantizar. Solo hay presencia. Dejar ser no significa abandonar toda acción o responsabilidad. Significa actuar sin la carga de querer controlar el resultado. Puedes tomar decisiones, hacer planes, moverte en el mundo, pero sin aferrarte a cómo deben desarrollarse las cosas. Hay una diferencia fundamental entre actuar con claridad y actuar desde el miedo. Cuando actúas desde el miedo, intentas forzar la realidad. Cuando actúas desde la presencia, respondes a lo que está ocurriendo. La paz no surge de tener todo bajo control, sino de no necesitar ese control para estar bien. Es una forma de estabilidad que no depende de condiciones externas. No importa si las cosas cambian, si surgen imprevistos, si los resultados no son los esperados. Hay una base interna que permanece, porque no está construida sobre expectativas. Esta base se encuentra en el momento presente, no como un concepto, sino como una experiencia directa. Cuando estás plenamente aquí, la mente se aquieta naturalmente, no porque la obligues a callar, sino porque deja de alimentarse de proyecciones constantes. Hay una claridad simple, una sensación de estar en contacto directo con lo que es. En este estado, la vida se vuelve más inmediata. No está filtrada por interpretaciones constantes. No está condicionada por el pasado ni por el futuro. Es lo que es, tal como es. Y en esa simplicidad hay una profundidad inmensa. No necesitas añadir nada, ni quitar nada. Todo está ya completo. El miedo disminuye cuando dejas de proyectarte continuamente hacia el futuro. Porque el miedo, en gran parte, es una anticipación de algo que podría ocurrir. Es una construcción mental que toma forma en el presente. Cuando permaneces aquí, ese movimiento pierde fuerza. No porque elimines el miedo, sino porque dejas de alimentarlo con pensamientos constantes. Lo mismo ocurre con el control. Cuando ya no necesitas asegurar cada resultado, la tensión se disuelve. Puedes moverte con más flexibilidad, adaptarte a los cambios, responder a lo inesperado. No estás rígido, no estás cerrado, estás abierto a lo que surge. Esta apertura no es debilidad, es inteligencia. Porque la vida es dinámica y solo una mente flexible puede moverse con ella sin generar conflicto. Cuando te aferras a una idea fija de cómo deben ser las cosas, inevitablemente sufres cuando la realidad no coincide. Pero cuando dejas espacio, cuando permites que las cosas sean como son, aparece una forma de armonía. Vivir aquí es libertad, no una libertad abstracta, sino concreta. La libertad de no estar atrapado en pensamientos constantes. La libertad de no depender de un futuro ideal para sentirte completo. La libertad de experimentar la vida directamente, sin filtros innecesarios. Esta libertad no elimina los desafíos ni las dificultades. La vida sigue teniendo momentos complejos, situaciones inciertas, cambios inesperados. Pero la relación con esos eventos es diferente. No hay resistencia constante, no hay lucha interna. Hay una aceptación que permite actuar con claridad. El momento presente es también el único lugar donde puedes realmente influir en tu vida. No puedes actuar en el pasado ni en el futuro. Toda acción ocurre aquí. Cuando estás perdido en pensamientos sobre el tiempo, pierdes ese punto de poder. Te sientes desconectado, impotente, arrastrado por circunstancias que parecen fuera de tu alcance. Pero cuando vuelves aquí, recuperas la capacidad de responder. Este retorno no es algo que debas lograr en el futuro. No es una meta lejana. Es algo que puedes reconocer ahora mismo.
El simple hecho de observar tu respiración, de sentir tu cuerpo, de percibir lo que te rodea, ya es una forma de presencia. No necesitas hacer algo extraordinario, solo necesitas dejar de escapar. La mente puede seguir moviéndose, generando pensamientos, proyectando ideas. Eso no es un problema en sí mismo. El problema aparece cuando te identificas completamente con ese movimiento, cuando crees que esos pensamientos son la realidad. Pero cuando los observas, cuando ves su naturaleza cambiante, ya no te atrapan de la misma manera. Así, poco a poco, el presente deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia viva. Ya no es algo de lo que hablas, sino algo que vives. Y en esa vivencia, descubres que no necesitas controlar la vida para estar en paz. No necesitas asegurar el futuro para sentirte seguro. No necesitas cambiar lo que es para estar bien, porque lo que buscas, en el fondo, ya está aquí. No en otro momento, no en otra condición, no en otro lugar. Aquí, en este instante que siempre está disponible, que nunca se pierde, que no depende de nada externo. Y cuando lo reconoces, aunque sea por un momento, comprendes que la realidad no necesita ser dominada, solo necesita ser vivida. La inseguridad como puerta hacia la libertad y el abandono del mental. Existe una creencia profundamente arraigada en la mente humana, la idea de que la seguridad es necesaria para vivir en paz. Desde muy temprano, el ser humano aprende a buscar estabilidad, a evitar el riesgo, a protegerse de lo incierto. Se construyen estructuras, identidades, planes, relaciones, todo con el objetivo de crear una sensación de control. Sin embargo, esta búsqueda constante de seguridad encierra una paradoja silenciosa. Cuanto más intentas asegurarte, más consciente te vuelves de lo frágil que es todo. Y esa conciencia, lejos de tranquilizarte, alimenta una inquietud constante. La vida en su esencia es movimiento. Nada permanece fijo. Todo cambia, se transforma, aparece y desaparece. Intentar encontrar seguridad absoluta en un mundo así es como intentar atrapar el agua con las manos. Puedes sostenerla por un instante, pero inevitablemente se escapa. Y en ese intento repetido surge el cansancio, la frustración, la ansiedad, porque en el fondo sabes que no puedes garantizar nada. Pero hay un punto de inflexión en esta comprensión, un momento en el que, en lugar de resistir esta realidad, comienzas a aceptarla, no como una resignación, sino como una visión clara. Ves que la incertidumbre no es un problema que deba resolverse, sino una característica fundamental de la vida. Y en ese reconocimiento, algo se relaja dentro de ti. Dejas de luchar contra lo inevitable. Cuando aceptas la incertidumbre totalmente, ocurre algo inesperado. Una forma de libertad emerge. No es una libertad basada en el control, sino en la ausencia de necesidad de controlar. Ya no dependes de que las cosas sean seguras para sentirte en paz. Ya no necesitas garantizar el futuro para estar tranquilo, porque comprendes que esa garantía nunca estuvo realmente disponible. Esta libertad tiene una cualidad particular, no está basada en posesiones, logros o certezas, no depende de condiciones externas. Surge precisamente cuando dejas de aferrarte a ellas. Es como si al soltar la necesidad de seguridad, también soltaras el miedo que la acompañaba, porque el miedo está siempre vinculado a la posibilidad de perder algo. Pero cuando ves que no hay nada que realmente puedas retener de forma permanente, ese miedo pierde su base. Más nada que perder significa también nada que proteger. Y esta idea puede parecer inquietante al principio, porque el ego se define precisamente por lo que intenta conservar. Su identidad está construida sobre recuerdos, roles, creencias, imágenes de sí mismo.
Todo esto necesita ser defendido, mantenido, reafirmado constantemente. Y ese esfuerzo continuo genera tensión. El ego teme desaparecer porque cree que es una entidad sólida. Pero cuando observas con atención, ves que es más bien un proceso, una construcción en movimiento. No hay un yo fijo que deba ser protegido. Hay pensamientos, emociones, percepciones que cambian constantemente. Y sin embargo, la mente intenta crear una continuidad, una historia que dé la ilusión de permanencia. Al ver esto, algo se afloja. Ya no necesitas sostener esa imagen con tanta rigidez. Puedes permitir que las cosas cambien sin sentir que tú desapareces con ellas. Porque lo que eres no está limitado a esa construcción mental. Hay una presencia más profunda, más silenciosa, que no depende de esas definiciones. En este punto, la relación con la inseguridad se transforma completamente. Ya no es una amenaza, sino una apertura. Es el espacio donde todo puede surgir, donde nada está fijado de antemano. Y en lugar de generar ansiedad, esta apertura puede ser vivida como una forma de vitalidad. Porque la vida deja de ser predecible y se vuelve real, inmediata, viva. El mental, sin embargo, no se rinde fácilmente. Su función es precisamente buscar seguridad, crear estructuras, organizar la experiencia. Es una herramienta útil para ciertas tareas prácticas, pero cuando se convierte en el centro de la percepción, limita profundamente la manera en que experimentas la realidad. Porque el mental no vive directamente, interpreta. Cada vez que percibes algo, el mental tiende a nombrarlo, categorizarlo, compararlo con experiencias pasadas. Esto crea una capa entre tú y la realidad. No ves directamente, ves a través de conceptos. No experimentas plenamente, filtras la experiencia. Y en ese filtrado constante se pierde la frescura del instante. El abandono del mental no significa destruirlo o eliminarlo. Significa dejar de estar completamente identificado con él. Es reconocer que el pensamiento es solo una herramienta, no la totalidad de tu ser. Cuando dejas de seguir cada pensamiento, cuando no te dejas arrastrar por cada idea, aparece un espacio de silencio. Este silencio no es ausencia de vida, al contrario. Es un campo de percepción más amplio, más directo. En él, las cosas aparecen sin necesidad de ser inmediatamente interpretadas. Hay una claridad que no depende del análisis, una comprensión que no pasa por el lenguaje. Estar sin pensar no significa volverse inconsciente o vacío en un sentido negativo. Significa estar plenamente presente sin la interferencia constante del diálogo interno. Es una forma de atención pura, donde la mente está disponible pero no dominante, donde puedes ver sin necesidad de nombrar, escuchar sin necesidad de traducir, sentir sin necesidad de explicar. En este estado, la realidad se revela de una manera diferente, no como un conjunto de objetos separados, sino como un flujo continuo en el que tú mismo estás incluido. No hay una distancia entre el observador y lo observado. Hay una unidad de experiencia que no puede ser capturada por conceptos. El silencio revela la verdad, no porque contenga información especial, sino porque elimina las distorsiones creadas por el pensamiento constante. Es como si, al aquietarse el ruido, lo que siempre estuvo ahí se hiciera evidente. No es algo nuevo. Es algo que había sido ocultado por la actividad mental. Esta revelación no es espectacular. No necesariamente viene acompañada de visiones o experiencias extraordinarias. Es simple, directa, casi obvia. Y precisamente por eso suele ser pasada por alto. Porque la mente busca algo más complejo, más impresionante, más definible. Pero la verdad de la que hablamos aquí es anterior a todo eso. Cuando esta comprensión se profundiza, la relación con la vida cambia.
Ya no necesitas que las cosas sean de una manera específica para sentirte bien. No dependes de certezas para estar en paz. Puedes moverte en la incertidumbre sin sentirte perdido, porque hay una estabilidad que no proviene del control, sino de la aceptación. Esta aceptación no es pasividad. No significa que dejes de actuar o de tomar decisiones. Significa que actúas sin la carga de querer asegurar el resultado. Haces lo que es necesario en el momento, con claridad, sin proyectarte constantemente hacia el futuro. Y en esa forma de acción hay una eficiencia natural, una inteligencia que no está bloqueada por el miedo. La vida se vuelve más fluida, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los enfrentas desde la resistencia. Hay una capacidad de adaptación que surge naturalmente cuando no estás aferrado a una estructura fija. Puedes cambiar, ajustarte, responder, sin sentir que pierdes algo esencial. La inseguridad, entonces, deja de ser un obstáculo y se convierte en una puerta. Una puerta hacia una forma de vivir más libre, más abierta, más real. Una puerta hacia una comprensión que no depende de certezas externas. Una puerta hacia un silencio interior donde la verdad no necesita ser pensada, porque es vivida directamente. Y quizás en este mismo instante puedas intuirlo, no como una idea, sino como una sensación sutil. El hecho de no saber completamente qué va a pasar, de no tener todo bajo control, de no poder asegurar cada resultado. En lugar de verlo como una amenaza, puedes empezar a verlo como un espacio donde la vida se despliega sin restricciones, donde tú no estás limitado por estructuras rígidas. En ese espacio no hay nada que proteger, porque no hay una identidad fija que defender. No hay nada que perder, porque todo está en constante cambio. Solo hay este momento, siempre nuevo, siempre abierto, siempre incierto. Y en esa incertidumbre, cuando es plenamente aceptada, se encuentra una libertad que no puede ser arrebatada. Vivir sin apego. El ser humano tiende naturalmente a aferrarse. Se aferra a las personas, a las experiencias, a las ideas, a las emociones, incluso a su propia imagen de sí mismo. Este movimiento parece casi inevitable, como si fuera una condición básica de la existencia. Desde pequeños aprendemos a identificar lo que nos da placer, seguridad o reconocimiento y tratamos de conservarlo. Aquello que nos hace sentir bien, queremos que permanezca. Aquello que nos incomoda o nos amenaza, queremos evitarlo o eliminarlo. Y así, poco a poco, se construye una relación con la vida basada en el apego y la resistencia. Sin embargo, en el fondo de este mecanismo se esconde una tensión constante, porque todo aquello a lo que te aferras está sujeto al cambio. Nada permanece igual. Las personas cambian, las circunstancias evolucionan, las emociones fluctúan, el cuerpo envejece, las ideas se transforman. Y cuando te aferras a algo que por naturaleza es inestable, inevitablemente aparece el miedo. Miedo a perder, miedo a que las cosas dejen de ser como son, miedo a lo desconocido que surge cuando lo familiar desaparece. El apego no es solo una relación con los objetos o las personas, es una forma de percibir la realidad. Es la ilusión de que puedes fijar lo que es esencialmente fluido. Es el intento de congelar la vida en una forma determinada. Pero la vida no puede ser detenida. Es un movimiento continuo, un flujo constante que no se repite nunca exactamente de la misma manera. Y cuanto más intentas detener ese flujo, más conflicto experimentas. Este conflicto no siempre es evidente. A veces se manifiesta de manera sutil, como una inquietud de fondo, una sensación de inseguridad que no puedes explicar del todo. Otras veces se vuelve más intenso.
especialmente cuando algo a lo que estás profundamente apegado cambia o desaparece. En esos momentos, el sufrimiento se hace claro. No es solo la pérdida en sí lo que duele, sino la resistencia a aceptar esa pérdida. El apego crea una ilusión de estabilidad, pero en realidad genera fragilidad, porque tu bienestar depende de condiciones externas que no puedes controlar completamente. Mientras esas condiciones se mantengan, puedes sentirte bien, pero en el momento en que cambian, tu equilibrio se ve amenazado. Y dado que el cambio es inevitable, esa amenaza nunca desaparece por completo. Vivir sin apego no significa rechazar la vida, ni evitar las relaciones, ni volverse indiferente. Es una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad. Es ver claramente que todo cambia, y que intentar poseer lo que es impermanente es la raíz del sufrimiento. Cuando esta comprensión se vuelve real, no como una idea, sino como una experiencia, el apego comienza a aflojarse naturalmente. Lacher, soltar, no es un acto forzado. No es algo que haces con esfuerzo. Es más bien el resultado de ver con claridad. Cuando ves que algo no puede ser retenido, el intento de retenerlo pierde sentido. Es como abrir la mano que antes estaba cerrada. No porque alguien te obligue, sino porque ya no hay razón para mantenerla cerrada. En ese soltar aparece la fluidez. La vida deja de ser una serie de cosas que debes mantener o proteger, y se convierte en un proceso en el que participas sin resistencia. Puedes disfrutar de lo que está presente sin necesidad de aferrarte a ello. Puedes relacionarte con las personas sin intentar poseerlas. Puedes experimentar emociones sin querer que duren para siempre o que desaparezcan inmediatamente. La fluidez no elimina el amor, lo transforma. Porque el amor basado en el apego está siempre acompañado de miedo. Miedo a perder al otro, miedo a no ser correspondido, miedo al cambio. Pero cuando el apego se disuelve, el amor se vuelve más libre. Ya no depende de condiciones rígidas, no intenta controlar ni poseer. Es una apertura hacia el otro tal como es, en constante cambio. Lo mismo ocurre con las experiencias. Puedes disfrutar plenamente de un momento sin necesidad de prolongarlo mentalmente. Puedes sentir alegría sin preocuparte por cuánto durará. Puedes atravesar una dificultad sin creer que será permanente. Todo se vuelve más ligero, más inmediato, más real. El pensamiento, sin embargo, tiende a reforzar el apego. Construye historias, crea significados, proyecta continuidad. Dice, esto es importante, esto debe permanecer, esto no puede cambiar. Y al hacerlo, genera una sensación de urgencia y de control. Pero estas construcciones son frágiles, porque no están en sintonía con la naturaleza cambiante de la vida. Cuando comienzas a observar este proceso, ves cómo el apego se forma en tiempo real. Ves cómo surge el deseo de retener una experiencia agradable o de rechazar una desagradable. Ves cómo el pensamiento interviene para darle importancia, para justificarlo, para hacerlo más sólido. Y en esa observación aparece un espacio. Ya no estás completamente identificado con ese movimiento. Ese espacio es clave, porque en él hay libertad. Libertad de no seguir automáticamente el impulso de aferrarse. Libertad de permitir que las cosas sean como son. Libertad de experimentar sin la necesidad constante de controlar o asegurar. Vivir sin apego no es una meta futura. No es un estado que debes alcanzar después de un largo esfuerzo. Es algo que puede comenzar aquí y ahora, en la manera en que te relacionas con lo que estás viviendo. Cada vez que permites que una experiencia sea tal como es, sin intentar retenerla o rechazarla, estás viviendo sin apego. Cada vez que observas un pensamiento sin seguirlo, estás soltando.
Esto no significa que nunca experimentarás emociones intensas o vínculos profundos. Significa que esos vínculos no estarán basados en la necesidad. No necesitarás que algo sea de una manera específica para sentirte completo, porque esa completitud no depende de lo externo. Cuando no hay apego, el miedo disminuye naturalmente. No porque elimines todas las situaciones inciertas, sino porque ya no dependes de ellas para tu bienestar. Puedes enfrentar el cambio sin sentir que pierdes una parte esencial de ti. Puedes dejar ir sin sentir que te quedas vacío. Y en ese dejar ir, descubres algo inesperado. No hay pérdida real en el sentido profundo, porque lo que realmente eres no está limitado a las formas que cambian. Hay una presencia que permanece, no como algo fijo, sino como la base misma del cambio. Una presencia que no necesita aferrarse a nada para existir. Esta comprensión transforma la relación con la vida. Todo sigue cambiando, todo sigue moviéndose, pero ya no hay resistencia constante. Hay una aceptación que no es resignación, sino claridad. Una apertura que permite que la vida se exprese tal como es. Todo cambia, y es perfecto no porque cada cambio sea agradable, sino porque el cambio es la esencia misma de la vida. Sin cambio no habría movimiento, ni crecimiento, ni experiencia. Intentar detenerlo es ir contra la naturaleza misma de lo que es. Cuando dejas de luchar contra este hecho, cuando lo aceptas profundamente, algo se relaja en ti. Ya no necesitas que la vida sea diferente para sentirte en paz. Puedes estar con lo que es, tal como es, y en esa simplicidad hay una profundidad inmensa. Quizás aún surjan momentos de apego, momentos de resistencia. Eso es natural, pero ya no tienen el mismo poder, porque hay una comprensión que los atraviesa, una claridad que ve su naturaleza y no se pierde completamente en ellos. Y así, poco a poco, la vida se vuelve más ligera. No porque cambien las circunstancias externas, sino porque cambia la manera en que te relacionas con ellas. Ya no estás atado a cada forma que aparece. No estás atrapado en cada experiencia. Eres parte del flujo, no alguien que intenta controlarlo. Vivir sin apego es vivir en armonía con el cambio. Es permitir que todo venga y se vaya sin aferrarse. Es estar completamente presente sin necesidad de poseer. Es una libertad silenciosa, casi invisible, pero profundamente real. Y en este instante, quizás puedas sentirlo. El hecho de que todo está en movimiento, de que nada puede ser retenido completamente. Y en lugar de generar miedo, puede abrir un espacio de paz, porque ya no necesitas sostener nada, ya no necesitas proteger nada. Solo estar aquí, en este flujo constante, donde todo cambia, y donde en ese cambio todo está perfectamente en su lugar. La paz en lo desconocido y la unidad con la vida. El ser humano ha sido condicionado a buscar seguridad como si fuera la base de la paz. Desde la infancia se le enseña que estar bien depende de tener garantías, de saber qué ocurrirá, de poder prever y controlar el futuro. Esta idea se vuelve tan profundamente arraigada que rara vez se cuestiona. Se asume que la incertidumbre es peligrosa, que lo desconocido debe evitarse, que la estabilidad solo puede encontrarse en lo predecible. Sin embargo, esta creencia es precisamente la fuente de una inquietud constante, porque la vida, en su naturaleza más profunda, nunca ofrece garantías. Nada en la existencia es completamente seguro. Todo cambia, todo se transforma, todo está en movimiento. Intentar encontrar una base sólida en medio de este flujo es como intentar construir una casa sobre el agua. Puede parecer estable por un momento, pero siempre hay una corriente que lo altera todo. Y sin embargo, el mental insiste en buscar esa base, en crear estructuras,
en proyectar futuros donde todo esté bajo control. Pero cuanto más se esfuerza, más evidente se vuelve la fragilidad de esas construcciones. La verdadera seguridad no está en eliminar la incertidumbre, sino en comprenderla, no como una amenaza, sino como la esencia misma de la vida. Cuando ves claramente que nada puede ser garantizado, que todo está abierto, que todo es incierto, algo cambia profundamente. Ya no buscas seguridad en lo externo, porque entiendes que no puede darte lo que buscas, y en ese momento aparece una forma de calma inesperada. Esta calma no depende de condiciones, no surge porque todo esté resuelto o bajo control, surge precisamente porque dejas de exigir que lo esté. Es una tranquilidad que nace de la aceptación total de lo desconocido. No necesitas saber qué va a pasar para estar en paz. No necesitas asegurar el resultado para sentirte estable. Hay una confianza que no está basada en razones, sino en una comprensión directa. Esta confianza sin razón puede parecer extraña para el mental, porque no se apoya en argumentos ni en certezas. No puede ser explicada completamente, porque no proviene del pensamiento. Es más bien una sensación de apertura, de disponibilidad, de estar en armonía con lo que es, sin necesidad de anticiparlo. Es como si, al dejar de resistir lo desconocido, descubrieras que no hay nada que temer en él. El miedo al futuro nace de la imaginación. Es una proyección de posibles escenarios negativos que aún no existen. Y al identificarte con esas proyecciones, las experimentas como si fueran reales. Pero cuando permaneces en el presente, ves que esos escenarios no están aquí. Lo único que está presente es este instante. Y en este instante, generalmente, no hay amenaza real, solo pensamientos sobre lo que podría ocurrir. Al dejar de seguir esas proyecciones, el miedo pierde fuerza. No porque el futuro se vuelva seguro, sino porque ya no vives en él mentalmente. Estás aquí, y en este aquí hay una estabilidad que no depende de saber, una estabilidad que no está construida, sino que es inherente a la presencia. Esta presencia no es algo que creas, es algo que reconoces. Siempre ha estado ahí, pero ha sido ignorada por la constante actividad del mental. Cuando el pensamiento se calma, aunque sea por un momento, esta presencia se vuelve evidente, no como una experiencia extraordinaria, sino como algo simple, directo, inmediato. En esta presencia, la división entre tú y la vida comienza a desvanecerse. Ya no te percibes como un observador separado que intenta controlar lo que ocurre. Empiezas a ver que eres parte del mismo movimiento. No estás fuera del flujo, eres el flujo mismo expresándose de una forma particular. La idea de separación es una construcción del pensamiento. El mental crea la sensación de un yo separado que observa un mundo externo. Pero cuando observas más profundamente, ves que esta división no es tan clara como parece. Las percepciones, los pensamientos, las sensaciones, todo ocurre en un mismo campo de experiencia. No hay una frontera definida entre el observador y lo observado. Cuando esta comprensión se vuelve más clara, surge una sensación de unidad, no como una creencia, sino como una experiencia directa. Ves que no estás separado de la vida, que la vida no es algo que te ocurre desde fuera, sino algo que se expresa a través de ti. Tu respiración, tus pensamientos, tus acciones, todo forma parte de un mismo movimiento continuo. Esta unidad no elimina tu individualidad, pero cambia la forma en que la percibes. Ya no es una identidad rígida que debe ser protegida, sino una expresión dinámica dentro de un todo más amplio. Es como una ola en el océano. La ola tiene una forma particular, pero no está separada del océano. Es el océano en movimiento.
Cuando te identificas únicamente con la forma de la ola, aparece el miedo. Miedo a desaparecer, miedo a cambiar, miedo a perderte. Pero cuando reconoces que eres el océano, ese miedo pierde su base, porque ves que el cambio no es una amenaza, sino la naturaleza misma de lo que eres. Vivir en unidad con la vida es dejar de resistir este movimiento. Es permitir que las cosas sean como son, sin intentar controlarlas constantemente. No significa que te vuelvas pasivo, sino que actúas en armonía con lo que ocurre, en lugar de luchar contra ello. Esta forma de vivir tiene una cualidad de fluidez. No hay rigidez, no hay tensión innecesaria. Hay una adaptación natural a las circunstancias, una capacidad de responder sin estar bloqueado por el miedo o la necesidad de control. La acción surge desde la claridad, no desde la ansiedad. La paz que surge en este estado no es frágil. No depende de que todo salga bien. No depende de condiciones externas. Es una paz profunda, silenciosa, que permanece incluso en medio del cambio. No porque el cambio desaparezca, sino porque ya no es visto como una amenaza. Esta paz está directamente relacionada con la aceptación de lo desconocido. Cuando dejas de exigir certeza, dejas de generar conflicto con la realidad. Ya no hay una lucha constante entre lo que es y lo que debería ser. Hay una apertura que permite que la vida se despliegue libremente. En esta apertura, la confianza surge naturalmente. No como una creencia en que todo saldrá bien, sino como una disposición a estar con lo que ocurra. Es una confianza en la vida misma, en su inteligencia, en su capacidad de moverse sin necesidad de ser controlada por el pensamiento. Esta confianza no elimina los desafíos, pero cambia la forma en que los enfrentas. Ya no estás paralizado por el miedo al resultado. Puedes actuar con claridad, tomar decisiones, moverte en el mundo, sin estar constantemente preocupado por el futuro, porque entiendes que no puedes controlarlo completamente y ya no necesitas hacerlo. La vida se vuelve más simple en esta comprensión, no porque todo sea fácil, sino porque desaparece la complejidad innecesaria creada por el mental. Ya no necesitas construir historias complicadas sobre lo que ocurre. Puedes ver directamente, responder directamente, vivir directamente. Y en esa simplicidad hay una profundidad inmensa, una sensación de estar completamente en contacto con la realidad, sin filtros, sin distorsiones. Una sensación de unidad que no puede ser capturada por palabras, pero que puede ser vivida en cada instante. Quizás lo más sorprendente es que todo esto no requiere que te conviertas en algo diferente. No necesitas alcanzar un estado especial, ni eliminar todos tus pensamientos, ni retirarte del mundo. Solo necesitas ver la naturaleza del apego, del miedo, del control, ver la realidad del momento presente, ver la ilusión de la separación. Y en esa visión, algo se transforma naturalmente, no por esfuerzo, sino por comprensión, no por control, sino por abandono. Es un cambio silencioso, casi imperceptible, pero profundamente real. La paz en lo desconocido no es una meta lejana. Está disponible aquí mismo, en este instante, cuando dejas de resistir lo que no puedes controlar. Cuando dejas de buscar seguridad donde no puede encontrarse. Cuando permites que la vida sea lo que es. Y en esa aceptación, descubres que nunca estuviste realmente separado. Que la vida siempre ha estado ocurriendo a través de ti, como tú. Que no hay distancia entre el observador y el movimiento. Solo hay este flujo continuo, este momento siempre nuevo, siempre abierto, siempre desconocido. Y en ese desconocido, cuando ya no es rechazado, cuando es plenamente aceptado, se revela como lo que siempre fue. No una amenaza,
sino la puerta misma hacia una libertad y una paz que no dependen de nada. La libertad absoluta. La idea de libertad suele estar profundamente malinterpretada. Para la mayoría de las personas, ser libre significa poder hacer lo que se desea, alcanzar objetivos, evitar restricciones, asegurar condiciones favorables. Se cree que la libertad está en el control, en la capacidad de moldear la realidad según la propia voluntad. Sin embargo, esta forma de entender la libertad está íntimamente ligada a la necesidad de certeza y, por lo tanto, a la dependencia. Porque cuanto más necesitas que las cosas sean de una manera específica para sentirte libre, más condicionado estás por esas mismas condiciones. La verdadera libertad comienza cuando ya no necesitas que la vida sea predecible para sentirte en paz. Cuando dejas de exigir garantías, cuando ya no buscas una base sólida en lo incierto, aparece una forma de ligereza que no depende de nada externo. Es una libertad que no se obtiene, sino que se revela cuando se disuelven las ilusiones que la ocultaban. La necesidad de certeza es una de esas ilusiones fundamentales. El mental busca constantemente saber, anticipar, prever. Quiere construir un mapa completo de la realidad para sentirse seguro, pero la vida no puede ser contenida en un mapa. Siempre hay algo desconocido, algo imprevisible, algo que escapa. Y en ese margen de incertidumbre, el mental se siente incómodo, porque no puede controlarlo. Pero ¿qué ocurre cuando dejas de luchar contra ese margen? ¿Qué sucede cuando aceptas que no puedes saberlo todo? Que no puedes prever cada resultado, que no puedes controlar cada situación? Lo que aparece no es caos, como el mental teme, sino una apertura, una sensación de espacio donde no hay presión por definirlo todo, donde puedes simplemente estar. Más nada que certidumbre significa también más nada que buscar fuera. Porque la búsqueda de certeza es, en el fondo, una búsqueda de seguridad psicológica. Es el intento de estabilizar algo que por naturaleza es inestable, pero cuando ves que esa estabilidad absoluta no existe, la búsqueda pierde sentido, y en ese momento algo se detiene. Esa detención no es pasividad, es claridad. Es el fin de un movimiento inútil. Ya no necesitas correr detrás de respuestas constantes. Puedes vivir con preguntas abiertas, con situaciones incompletas, con realidades que no encajan en una explicación definitiva. Y en lugar de generar ansiedad, esto puede generar una forma de paz. Lo mismo ocurre con el control. El deseo de controlar surge del miedo. Miedo a lo que podría pasar, miedo a perder, miedo a no poder manejar lo que venga. Y para evitar ese miedo, el mental intenta organizar, planificar, asegurar. Pero cuanto más intenta controlar, más evidente se vuelve que no puede hacerlo completamente. Siempre hay algo que se escapa. Cuando ves esto con claridad, el control deja de ser una necesidad absoluta. No porque te vuelvas descuidado o irresponsable, sino porque comprendes sus límites. Puedes actuar, tomar decisiones, organizar lo que es práctico, pero sin la ilusión de que puedes dominarlo todo. Y en esa comprensión hay una relajación profunda. Más nada que controlar significa también más nada que defender constantemente. Porque el control está ligado a la idea de un yo que debe protegerse, mantenerse, afirmarse. Pero cuando esa idea se observa con profundidad, se ve que no es tan sólida como parece. Es una construcción basada en recuerdos, pensamientos, identificaciones. El yo que intenta controlar la vida es en sí mismo parte del flujo de la vida, no es una entidad separada. Y cuando esta comprensión se hace clara, el esfuerzo de controlar pierde su intensidad. No desaparece de un momento a otro, pero se vuelve más ligero, menos dominante.
En este espacio donde ya no hay una necesidad constante de certeza ni de control, aparece algo esencial, la experiencia directa de ser, no como una identidad definida, sino como una presencia viva, una presencia que no necesita justificarse, ni protegerse, ni completarse. Ser es suficiente. Pero esta simplicidad es difícil de aceptar para el mental porque está acostumbrado a buscar, a mejorar, a alcanzar. Siempre hay algo que falta, algo que debe cambiar, algo que debe lograrse. Pero cuando te detienes y observas, ves que esta sensación de falta es una construcción mental. En este instante, sin añadir nada, sin cambiar nada, hay una totalidad, no como una idea, sino como una experiencia directa. Estás aquí. Hay percepción, hay vida, hay conciencia. Nada falta realmente en este nivel inmediato. La sensación de falta surge cuando el pensamiento compara, proyecta, imagina un estado diferente. Cuando dejas de seguir ese movimiento, incluso por un momento, puedes percibir esta suficiencia. No es una satisfacción excitante ni espectacular, es una tranquilidad simple, silenciosa. Una sensación de que no necesitas convertirte en algo para estar completo. Esta comprensión transforma profundamente la relación con la vida. Ya no estás en una carrera constante hacia un ideal futuro. No estás atrapado en la idea de que debes alcanzar algo para ser feliz. Puedes moverte, crear, actuar, pero desde un lugar de plenitud, no desde la carencia. La libertad absoluta no significa ausencia de acción, sino ausencia de dependencia. Puedes participar en la vida sin estar atado a sus resultados. Puedes experimentar sin aferrarte. Puedes cambiar sin sentir que pierdes tu esencia. Porque tu esencia no está en las formas que cambian, sino en la presencia que las experimenta. Esta libertad no es visible externamente como un logro. No se puede medir ni comparar. No depende de circunstancias especiales. Puede estar presente en cualquier situación porque no está condicionada por ellas. Es una libertad interior, silenciosa, pero profundamente real. Cuando esta libertad se hace más clara, el miedo pierde gran parte de su fuerza. No porque elimines todos los riesgos, sino porque ya no necesitas evitarlos para sentirte bien. Puedes enfrentar lo desconocido sin sentirte perdido. Puedes vivir sin garantías sin sentirte inseguro. La vida se vuelve más abierta. No hay una estructura rígida que deba ser mantenida a toda costa. Hay flexibilidad, adaptación, fluidez. Puedes dejar que las cosas vengan y se vayan sin aferrarte. Puedes permitir que la experiencia cambie sin resistirte constantemente. Esta apertura no es debilidad, es una forma de inteligencia profunda, porque la vida misma es cambio. Y solo una mente que no está rígidamente aferrada puede moverse con ella sin generar conflicto innecesario. En esta forma de vivir, el tiempo psicológico pierde su peso. Ya no estás constantemente proyectándote hacia el futuro o aferrándote al pasado. Hay una presencia más estable, no porque el tiempo desaparezca, sino porque ya no domina la experiencia. El ahora se vuelve suficiente, y en este ahora, todo está incluido. No hay necesidad de añadir algo externo para completarlo. No hay urgencia por cambiarlo. Hay una aceptación que no es resignación, sino comprensión. Una comprensión de que la vida no necesita ser diferente para ser vivida plenamente. La libertad absoluta no es algo que se alcance al final de un camino. Está disponible en el momento en que dejas de buscarla como un objeto. Porque la búsqueda misma implica que no está aquí, que está en otro lugar, en otro momento. Pero cuando ves que esa idea es una construcción, la búsqueda se detiene. Y en esa detención, lo que siempre estuvo presente se revela. No como algo nuevo, sino como algo que había sido ignorado.
Una libertad que no depende de condiciones, que no puede ser quitada, que no necesita ser defendida. Quizás no sea una experiencia constante al principio. Puede aparecer y desaparecer como todo lo demás. Pero cada vez que se reconoce, deja una huella de claridad, una comprensión de que no necesitas controlar la vida para estar en paz, de que no necesitas certeza para sentirte seguro, de que no necesitas convertirte en algo para ser suficiente. Y en esa comprensión, incluso si es momentánea, hay una profundidad inmensa, porque revela algo esencial, que la libertad no está en cambiar la realidad, sino en cambiar la relación con ella, no en dominar el flujo, sino en ser uno con él. Y en ese ser, simple, directo, sin esfuerzo, sin necesidad de añadir nada, se encuentra la verdadera libertad. La conclusión de esta enseñanza revela una verdad profundamente paradójica. Aquello que el ser humano ha perseguido durante toda su vida, la seguridad, es precisamente lo que alimenta su sufrimiento. Buscar estabilidad en un mundo que está en constante cambio es crear una lucha silenciosa contra la realidad. Cuanto más intentas asegurar, controlar y prever, más evidente se vuelve la fragilidad de todo y más crece la ansiedad. No porque la vida sea hostil, sino porque estás intentando fijar lo que por naturaleza es móvil. Aceptar la inseguridad, en cambio, no es rendirse, sino comprender. Es ver con claridad que la incertidumbre no es un error de la existencia, sino su esencia misma. Y en esa aceptación, sin resistencia, sin huida, aparece una forma de paz que no depende de condiciones externas. Ya no necesitas que las cosas sean seguras para sentirte estable. Ya no necesitas garantías para estar en calma. Hay una confianza que nace no del saber, sino del permitir. Nada es estable en el mundo de las formas. Todo cambia, todo fluye, todo se transforma sin cesar. Las situaciones, las relaciones, los pensamientos, incluso tu propia identidad están en movimiento. Pero en medio de ese cambio constante, hay algo que permanece silencioso, tu presencia, no como una idea, sino como una realidad directa. El simple hecho de ser, de estar aquí, consciente, vivo, sin necesidad de añadir nada. Cuando dejas de aferrarte, cuando sueltas la necesidad de controlar, descubres que no estás cayendo en el vacío, sino entrando en una profundidad inesperada. Un espacio donde no hay tensión, donde no hay lucha, donde todo puede ser tal como es. Y en ese espacio surge una fuerza distinta, no una fuerza basada en el dominio, sino en la alineación con la vida. Al final, no hay nada que alcanzar, solo hay que dejar de resistir. Y en ese dejar ir, en ese silencio interior donde el mental ya no dirige, aparece una claridad simple, una paz profunda, una presencia que no depende de nada y que, sin embargo, lo contiene todo.